César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en un pequeño pueblo de nuestra serranía peruana llamado Santiago de Chuco, donde fue la cuna natal del querido y famoso, prestigiado escritor poeta, dando así un mayor prestigio a este hermoso pueblo. Francisco Vallejo Benítez y la señora María de los Santos Mendoza fueron los padres de nuestro querido escritor y poeta. Ambos se caracterizaban por ser personas trabajadoras, luchadoras y muy honradas, ya que todo lo que hacían era para el bienestar de sus hijos. Buscaban las muchas maneras de llevar un plato de comida para sus niños y se dedicaban totalmente a la agricultura, siendo así una familia humilde. La familia Vallejo Mendoza era una familia demasiado numerosa. Se caracterizaba por tener 11 hijos, siendo César el último de ellos. Este creció en un hogar donde podría faltar muchos privilegios, pero nunca el amor de madre, el amor de familia, ya que eran muy unidos a pesar que eran diferentes en diversos aspectos. Cada hermano tenía su propia personalidad, su propia forma de pensar. Cada integrante se preocupaba por hacer las cosas correctamente y así ser un ejemplo para la comunidad, un ejemplo para los hermanos. Y siendo César que aprendió mucho de ellos y como podemos notar en su libro, extrañaba a su familia, extrañaba su hogar, extrañaba el amor de su madre. Nuestro admirable autor, César Abraham Vallejo Mendoza, cursó sus estudios primarios entre el año 1900 y 1904 en la Escuela Municipal. Por consiguiente, en el centro escolar número 271 de la tierra que lo vio nacer, Santiago de Chuco. Asimismo, entre 1905 y 1908, estudia la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, estando presente un año como alumno libre por carecer de recursos económicos. En 1909 busca trabajo en el asentamiento minero de Quirubilca. Lamentablemente no llegó a conseguirlo. Después optó por matricularse en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad en Trujillo. Al no poder sostenerse económicamente, regresa a Santiago de Chuco. En el año 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuevamente, las dificultades referentes a los recursos económicos obligan a Vallejo a retirarse de las clases. Entonces, entre el año 1913 y 1914, Vallejo estudió la carrera de Filosofía y Letras en la citada universidad, teniendo como compañeros de aula a los integrantes del Grupo Norte, o más conocido como Bohemia de Trujillo, integrados por Víctor Raúl Aya de la Torre, Ciro Alegría, Óscar Imaña y Federico Esquerre. Además, de 1915 a 1917 fue alumno de la Facultad de Jurisprudencia, actualmente Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNT. En el año 1915, Vallejo entra a trabajar como maestro del primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al renombrado escritor político y periodista peruano Ciro Alegría. Cabe recalcar que es uno de los máximos
representantes de la narrativa indigenista, marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión de los indígenas y por el afán de dar a conocer esta situación. Años después, Ciro relata en un hermoso artículo cómo el maestro Vallejo ponía mucho interés en el mundo interno de sus alumnos. Dialogaba personalmente mucho con ellos sobre cómo se sentían durante clases. Bajo esa tesitura se puede afirmar que Ciro Alegría es recordado por su calidad humana, así como también por el humor muy peculiar que lo caracteriza. A lo largo del trabajo poético del peruano César Vallejo, su madre ocupa un lugar de indiscutible importancia. En su imagen confluyen otras, como la del amante, la de los hijos, la de la tierra y la de toda la humanidad con sus diferentes formas de vida. Particularmente en Trilce, el tema aparece enunciado bajo diferentes modalidades. Entre ellas sobresalen la madre como dadora de vida y unidad armónica de todos los elementos vitales. También como una representación metafórica de la creación poética equiparable a una gestación mediante el esfuerzo y el trabajo del artista. Georgette de Vallejo, viuda de nuestro más alto poeta, desde su lecho recuerda con ternura a su esposa y reprocha la presencia de algunos aprovechadores en la vida de Vallejo. En sus palabras se descubre un escondido reclamo a nuestra indiferencia. Entregada de por vida a la conservación de la memoria del poeta, ha cuidado las ediciones de sus obras celosamente. Es autora de 2 libros, Allá ellos y Máscara de Cal. Cuando el poeta murió en 1938 en París, fue enterrado en el cementerio de Montmartre para luego ser trasladado a iniciativa de su viuda a Montparnasse, donde su tumba, muy cercana al cenotafio de Baudelaire, es una de las más visitadas. El poema Piedra Negra sobre una piedra blanca suele interpretarse como una anticipación de la propia muerte del poeta. Efectivamente, Vallejo murió en París y llovía, pero no era otoño ni jueves. Murió un viernes de primavera, el 15 de abril de 1938, Viernes Santo. En tanto a los aportes sobre la ideología y pensamiento político que subyacen a la poética vallejiana son varios. Desde Trilce hasta Poemas Humanos, la crítica ha señalado acertadamente el fuerte vínculo que unía a nuestro poeta mayor con el marxismo. Un caso peculiar que parece alejarse de esta militancia doctrinal, aunque nunca totalmente, es el de su poemario, España, aparta de mí este cáliz, el cual generó en nuestro autor reflexiones mayores en torno a lo humano, la gestación del nuevo hombre y las posibilidades de un mundo mejor, como consecuencia del fin del conflicto con una supuesta victoria miliciana, republicana. Recordemos el reino no de este mundo, palabras que citó Vallejo en el Segundo Congreso Internacional de 1937. Nuestro ensayo busca analizar precisamente esa proyección que el poemario César Vallejo suponía que se acercaba una derrota, por eso mismo les hablaba a los niños, lamentando lo que podría pasar en unos años después, ya que aquellos niños eran algunos sobrevivientes de la guerra civil. Este poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por el amor a la humanidad, se dirige a Dios, su Padre, diciéndole: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Vallejo identifica al miliciano republicano que parte al frente de la lucha con este Cristo sufriente que ha de sufrir y morir en una pelea sangrienta
que desde la óptica del poeta trasciende a una dimensión cósmica. En tanto a los aportes sobre la ideología y pensamiento político que subyacen a la poética vallejiana son varios, desde trilce hasta poemas humanos. La crítica ha señalado acertadamente el fuerte vínculo que unía a nuestro poeta mayor con el marxismo, un caso peculiar que parece alejarse de esta militancia doctrinal, aunque nunca totalmente. Es el de su poemario España aparta de mí este cáliz, el cual generó en nuestro autor reflexiones mayores en torno al humano, la gestación del nuevo hombre y las posibilidades de un mundo mejor como consecuencia del fin del conflicto con una supuesta victoria miliciana republicana. Recordemos, el reino no de este mundo, palabras que citó Vallejo en el Segundo Congreso Internacional de 1937. Nuestro ensayo busca analizar precisamente esta proyección que el poemario realiza más allá de la guerra. Pretendemos mostrar que la construcción de ese reino no de este mundo, sugerido en España, si bien aún influido por el pensamiento de izquierdas, no tiene al marxismo como su única ni más poderosa influencia. El poema España aparta de mí este cáliz trata sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española. Un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. El otro elemento en el que se abarca el poema es el hispanismo. Para Vallejo, si algo atroz ocurre en España, tiene reflejo en su Perú, su país natal, y en toda Hispanoamérica. Por esta razón, les habla a los niños del mundo diciéndoles: si cae España, digo, es un decir. ¿A qué se referencia? A que, si la destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla y este será el mayor trabajo que tendrán las nuevas generaciones. Tendrán que vivir por encima de los distintos bandos en conflicto. Niños del mundo serán la esperanza que los libere del marxismo, del fascismo y del autoritarismo. Serán los futuros adultos que construirán y llevarán al hispanismo hacia un mundo nuevo y diferente. El poemario escrito por César Abraham Vallejo Mendoza es muy entendible y fundamental de leer, ya que demuestra situaciones de la vida real, basándose en hechos verídicos como en España aparta de mí este cáliz, lo cual está conformado por un conjunto de 15 poemas, recalcando que corresponde al último periodo de la producción poética vallejiana, contemporánea a los poemas humanos. Vallejo quiso formar un poemario aparte que residía en su temática con referencia a la inspiración de la Guerra Civil Española, lo cual fue propiciado en julio del año 1936, después de la ofensiva impuesta por Franco ante la victoria de los republicanos en las urnas. Guerra que paulatinamente se convertiría en un propósito internacionalista, iluminando así una gran esperanza hacia la utopía de unidad y la revolución. Para finalizar, es preciso recomendar todas las obras y demás escritos de César Vallejo, y por qué no leer también su biografía para conocerlo aún mejor, de tal manera podamos enriquecernos con los análisis y situaciones basados en la realidad de cada obra publicada, conjuntamente con la presencia de los buenos valores y enseñanzas que debemos poner en práctica, no solo cuando sea requerido, sino durante cada momento de nuestra vida, es decir, siempre. Llevemos en nuestra mente y corazón la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de lograr cualquier meta trazada, sin la necesidad de rendirnos pese a las circunstancias que se presenten. Seamos más como Vallejo. Sigamos su ejemplo
de perseverar y poner estrategias que nos faciliten y garanticen que sí podemos lograr lo que sea si realmente nos proponemos a hacerlo.